Iniciar juntos esta semana para compartir la propuesta de desafío es un agradecimiento como de costumbre permanente a la vida, a Dios y a ustedes. Dicho esto, vamos al tema del día de hoy. Apenas una pregunta básica que forma parte de nuestro lenguaje en distintas etapas de nuestra vida. Escueta, pero muy significativa, sintética y profunda a la vez. Y vamos a desarrollarla en el día de hoy. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué las divisiones? ¿Por qué los antagonismos? ¿Por qué las confrontaciones? ¿Por qué no asumirnos como semejantes y sí como enemigos? ¿Por qué no aceptar al que piensa distinto a uno? ¿Por qué tenemos más pobres y más indigentes en una Argentina donde recurrentemente nos vienen prometiendo año tras año, elección tras elección, candidatos tras candidatos, partidos tras partidos, que van a trabajar para que haya justamente menos pobres y menos indigentes? Reitero, ¿por qué crece la pobreza? ¿Por qué crece la indigencia? ¿Por qué uno aporta toda su energía, todo su ímpetu, todo su accionar, todas sus ganas durante 30 o 40 años? ¿Por qué tienen que salir a manifestar, a pedir lo que les corresponde? ¿Por qué tienen que salir a mendigar cuando en realidad se los debería estar valorando? ¿Por qué tienen que ser un estorbo nuestros viejos, nuestros jubilados? ¿Por qué se tienen que exponer a que los ataquen, a que los insulten, a que los menosprecien e incluso a que los agredan? ¿Por qué los hinchas de fútbol no van a la cancha? ¿Por qué no gritan así? ¿Por qué no cantan así? ¿Por qué no demuestran su fanatismo por un color de una camiseta o de otra? ¿Por qué deben salir de allí y acompañar en manifestaciones? ¿Es acompañar o es ir con un doble sentido? ¿Es para llevar todo con calma o es para buscar la desestabilización? ¿Por qué quienes portan un uniforme no son conscientes que provienen de una familia? ¿Por qué no piensan que tienen madre, padre, abuela, abuelo? La conformación ideal y formal originaria de cada ser humano, insisto, en el seno de una familia, integrada como tal, compuesta como tal, célula básica de esta sociedad. ¿Por qué les cambia el chip cuando se colocan el uniforme, cuando agarran las armas, cuando se ponen el casco y cuando salen a reprimir? ¿Por qué no dirimen cuándo sí y cuándo no? Y además el cómo hacerlo. Se supone que deberían estar preparados para eso. ¿Por qué tenemos que escuchar que porque alguien sea militante se justifique la pérdida de vida, el riesgo de vida? Tan solo por el hecho de decir milita aquí o milita allá. Puede ser un militante de la izquierda, del populismo, o puede ser un militante de la derecha. Lo antagónico, el contraste, la otra extremidad. En uno y otro caso, ¿cuál es el pecado? Salvo que participe de disturbios, salvo que agreda, salvo que haga algo que no corresponda, pero si es por el solo hecho de ser militante, calificado y definido como tal, ¿cuál es el pecado? Porque esto me retrotrae al hecho de que hubo 12 que fueron perseguidos hasta ser ejecutados simplemente porque eran militantes de alguien que supo recorrer el mundo al lado de los enfermos, de los pobres, de los minusválidos,
de alguien que vino aquí a entregar su vida por nosotros. Y por eso los 12 apóstoles fueron ejecutados, tan solo por predicar y por creer en lo que pregonaba Jesús. ¿En qué hemos evolucionado? Que en la actualidad está pasando exactamente lo mismo. Preguntarnos por qué. ¿Por qué el dinero que es del pueblo, que es nuestro, que nos pertenece, es tomado como propio según las decisiones de los gobernantes de turno? Ellos deciden si dan aquí, si dan allá. No dan absolutamente nada. No dan nada. La palabra es que deben devolverle, sí, a los que aportamos en cuestiones que mejoren nuestra calidad de vida. ¿Por qué se sienten tan omnipotentes y poderosos de tomar decisiones que involucran a personas a los que aportamos ese capital? ¿Por qué tener que escuchar que no va a haber más obra pública? ¿Por qué el Estado es mafioso y que hay que destruirlo? ¿Por qué el péndulo va de un extremo a otro con una ideología que se contrapone con la que viene, que vuelve para atrás, que vuelve a instalarse allí sin solución de continuidad? Y así nos encontramos en esta Argentina sin poder avanzar. Por eso un paso hacia adelante, 2, 3, 4 hacia atrás. Ya lo he manifestado. ¿Por qué la salida es la privatización en un ciclo político como tantos de nuestro país, donde nos convencen que las empresas pueden administrar de mejor manera y brindar mejores servicios para la gente? Porque en manos del Estado es una corrupción segura. ¿Y por qué luego llegan aquellos que nos dicen que no, que hay que estatizar, que debe formar parte del Estado? Ahora ya el Estado ya no es corrupto, ahora ya en manos de los privados no es conveniente. Es el Estado protector el que debe estar al lado de la gente. ¿Por qué van y vienen? ¿Por qué nos dicen que hay que desendeudarnos y después nos vuelven a endeudar? ¿Por qué se abrazan en el mismo afiche para ser compañeros de fórmula en alguna elección? ¿Y por qué después se desconocen, se atacan, se insultan o viceversa? Pasan del insulto a la alabanza. ¿Por qué los niños siguen sin ser tales con su sana ingenuidad y andan allí revolviendo la basura, acudiendo a comedores comunitarios o merenderos y no comiendo alrededor de la mesa de sus respectivas familias, por ejemplo? ¿Por qué van a la escuela a comer más que a estudiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta escueta, sintética, que tiene un desarrollo indudablemente muy profundo. Adolecemos todavía de respuestas para tan simple y contundente pregunta. Cerramos el desafío de hoy volviéndonos a preguntar ¿por qué? Nos vamos a encontrar próximamente. Muchas gracias.